coge ese de ahí. Bueno, aprovechando el tiempo, el gráfico este que hemos repartido ahora, los que no estuviste el lunes pasado, es igual. Entonces lo único que refleja es, lo que está coloreado, las últimas medidas del gobierno español sobre la actualización o el incremento de las pensiones. Entonces ahí tenéis los porcentajes y al número de personas que afecta. Y luego, como resumen abajo, tenéis que la pensión de viudedad a nivel estatal queda en 450 euros. La pensión mínima en 250. Y a partir de 12.040 euros, 100 euros. Se les descontarán. Entonces, a la hora de la declaración de la renta, el IRPF les va a repercutir. Mínimamente, pero les va a repercutir. Entonces, lo que aplican es, con las cantidades o porcentajes mayores, el 3% a las pensiones mínimas, pues ya me diréis, el 3% sobre la pensión mínima para que queden 450 euros, pues yo no he hecho ni calcular, vamos, eso no es de recibo, no es de recibo. Y luego al final, aparte de lo del 0,25, nuestro punto fundamental es el que aquí cotizamos y aquí decidimos. Y aquí, hace un año, que el gobierno del cuatripartito llegó a un acuerdo de actualizar las pensiones de viudedad hasta el salario mínimo interprofesional, hasta el SMI. Y está ahora en 736 euros, más o menos. No me hagáis caso la cantidad, pero ahí anda. Y cuando aprobaron esta actualización hace un año, estaba en 707, alrededor de 700. Entonces la diferencia es significativa. De 730 euros a 450 a nivel del Estado hay diferencia. Lo que se demuestra, en Navarra hay capacidad y hay dinero para complementar las pensiones mínimas hasta un mínimo de justicia, hasta un mínimo decente para poder vivir, que son los 1.080 euros que los papeles que estáis sujetando vienen. Eso por un lado. Y luego, que el movimiento que están teniendo, claro, esto en términos generales o en cifras generales, pues esto va a afectar a 2,5 millones de personas. Bueno, es un número significante, ¿no? Pero que la realidad, en cuanto a cantidades, pues se queda, como hemos dicho, y como se refleja en el papel. Entonces, cada persona que en casa lo vea con detenimiento y reflexione, para llegar a la misma conclusión, que merece la pena pelear, merece la pena mantener nuestra exigencia, y que los políticos de aquí, de todos los sitios, se impliquen, no solamente para hacer sus corruptelas, sino que se impliquen para dar soluciones al pueblo que dicen representar. Entonces, en estos momentos, con lo que significan los movimientos del gobierno de Madrid, pues claro, la Guardia Civil y sus acompañantes a las 5 de la mañana, o sea, terrorismo puro. Y si recordáis los primeros momentos, yo por lo menos haciendo un esfuerzo para vivir, o haciendo un poco de extracción o ponerme fuera, veía que estábamos todo el pueblo en estado de shock. Yo era terrorista, tú eras terrorista, el otro también. Todo el pueblo habíamos organizado la emboscada a las dos parejas. Nada más aberrante de la realidad, ¿no? Todo un pueblo acusado y condenado, que luego se centró en 11 jóvenes del pueblo. Hemos asistido a un proceso totalmente mediatizado, policialmente, por personas e instituciones, por medios de comunicación, por la judicatura y, como no, políticamente. Un proceso basado en la exageración y mentiras, cuanto más grande mejor. Hubo primero un informe
de los hechos de la Policía Foral, que fue quien intervino desde el principio en la trifulca. Fue quien intervino desde el principio de la trifulca. Luego un informe de la Guardia Civil que anuló al primero. Posteriormente un segundo informe de la Guardia Civil que anuló los dos anteriores. Han confeccionado 3 informes policiales hasta lograr plasmar sobre el papel un relato a la medida de la Guardia Civil. Así quedó ya incluida la sentencia condenatoria. Un proceso también basado en unas leyes penales, ley Mordaza, aplicada en toda su extensión y profundidad. Una ley creada para combatir el yihadismo por el año 2015. Con todo ello se ha negado un derecho básico como es la libertad, aplicando desde el principio la condena preventiva. De ahí que se han tragado ya año y medio de cárcel, los 3, Ollán, Jokin y Adu. Como el resto de imputados e imputadas, bajo la espada de Damocles. Medidas estas que no tienen justificación ninguna con la aplicación del riesgo de fuga y la verdad de los hechos reales. Se ha negado el derecho a una defensa justa y normal. Veía en la televisión catalana, a través de las redes, que estaban 2 madres de 2 jóvenes implicadas, un joven y una joven, y venían a decir que además de no estar en la trifulca, la Guardia Civil los identifica con una ropa concreta, que no es cierto. Quisieron demostrar qué ropa llevaban con testigos y demás, y no les han admitido ninguna posibilidad de defensa, o ninguna posibilidad de presentar eso como defensa. Finalmente se ha condenado desde cargos institucionales a todo el pueblo de Alsasua, directa e indirectamente, criminalizando a través de estos jóvenes a toda la sociedad de Alsasua. Si bien es cierto que todo esto poco tiene que ver con las pensiones y trato que estamos sufriendo las personas mayores y pensionistas, desde la plataforma Pensionistas 22F y Nafarroa Pensionistas Marchan, convocantes de esta concentración, somos conscientes de que sí nos afecta. En unos casos directamente, en otros indirectamente y a todos y todas en general, porque esto lo ha convertido en un problema social. Por supuesto, seguiremos concentrándonos los lunes hasta conseguir nuestros objetivos, que son unas pensiones justas, sobre todo pensando en las pensiones mínimas, y ya por enésima vez repetir que las pensiones de viudedad, y hay fundamentalmente el 90%, el 90 y pico por ciento son mujeres, pues están por debajo de los anales de la pobreza. Insistiendo una vez más con lo que decía al principio, que la pensión de viudedad de Navarra ha tenido un incremento casi del 100%, pero eso no quita para que el salario mínimo interprofesional, que está en 730 euros, hasta 1080, que consideramos una pensión digna, pues hay un trecho. Y lo pueden hacer desde aquí. Y luego ya para finalizar, con respecto a lo de los chavales, a las 8 de la tarde nos dijeron el viernes en la concentración que va a haber concentraciones todos los días para informar de la marcha del juicio. Y hoy pues tiene su añadido también, que el autobús llegará sobre 7, 7 y media. O sea que para eso podemos tener, por lo menos del comienzo del juicio y cómo ha transcurrido todo, una información de primera mano, directa. Y nada más. Si alguien queréis intervenir. ¿Y el próximo día, Fernando, dónde? Oye, comentaros. El gobierno, desde luego, no tiene ninguna intención de hacer de cambiar las reformas que hizo. Está fuerte en eso. Creo que tenemos que seguir manteniendo la tensión, porque nos va mucho a nosotros y a los que vienen detrás. Y la última declaración del presidente del Banco de España es que esto del 0,25 se tiene que mantener a 0,50. Sube la voz. Te digo que todavía el fin de semana el presidente del Banco de España le ha dicho al gobierno que esto del 0,25 hay que mantenerlo hasta el 2050.
Y lo de la otra medida que tenemos, la bajada esta cada 5 años. Bueno, pues está bien mantenerlo. El incremento de sostenibilidad. Está bien mantenerlo. Entonces, el gobierno de momento aún que se está haciendo. Creo que habrá movilizaciones más potentes todavía y queremos estar atentos. Puede ser a nivel de Iruña, más otra vez, o quizás incluso hasta de Madrid. Pero bueno, iremos comunicando lo que se sepa. Y deciros eso, que el lunes que viene nos reuniremos en la Tumaracana, a la misma hora, a las 12. A las 12. A las... A las 12, a las 12. A las 12 igual que a las 12. Ya, ¿ves? Sí. El próximo lunes a las 12 aquí. No, Tumaracana.